Generalmente los libros que explican el mundo, que nos han explicado el mundo, tienen que ver con la ciencia y muy poco con la narrativa, con la literatura, con lo que conocemos nosotros como ficción. En este libro se trata de explicar el mundo o algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del hábitat y demás desde la literatura. Vamos a hablar hoy en los otros libros con Cristina Martínez, que es una de las autoras. Cristina, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo surgió esta idea de explicar cuestiones que por ahí se han explicado desde la ciencia en otras ocasiones, con la literatura, con la inclusión de estos excelentes autores? Bueno, nosotros con Guillermo Bengoa, que es el coautor, nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos lectores extradisciplinares, es decir, tenemos una historia en común de literatura y siempre hemos ido como marcando aquellos textos que nos gustaría que nuestros estudiantes lean. El proyecto, que surgió hace bastantes años, tenía básicamente ese interés. Pero no podíamos darle a leer a los estudiantes todos los libros que nosotros queríamos, con lo cual hicimos una selección de autores y de fragmentos, donde a nosotros nos parecía que podía haber como un germen que a ellos los entusiasmara para seguir leyendo. Como lo disciplinar, que es la arquitectura y el diseño, también tienen una perspectiva narrada desde otros lugares. Es decir, un libro de literatura, un libro de Saramago, un libro de Galeano, nos puede, más allá del placer, ¿no?, de disfrutar del texto, nos puede enseñar mucho. Sí, nosotros que disfrutamos con esa literatura y al leerla pensamos en la arquitectura y en el diseño, quisimos como convidar con eso, con el placer de cómo estos autores narran esto del habitar, que es la forma de vivir, la forma en que el hombre vive, ¿no? ¿Cómo lo explicarías eso? ¿De esa manera que lo acabas de hacer? ¿Qué más se puede decir sobre el habitar? Habitar es los croquis de la palabra. Sí, eso es un juego que nosotros nos imaginamos más o menos así. Se puede habitar desde diferentes narrativas. Está la narrativa del espacio, donde uno vive, la casa, pero también está la narrativa de los olores, la narrativa del oído, de la música y también la narrativa de la literatura. Entonces queríamos jugar con esta posibilidad de pensar el espacio y de pensar los objetos diseñados a partir de otro tipo de narrativa que no es la estrictamente disciplinar, no son textos de arquitectura ni textos de diseño industrial. ¿Y Son cómo, formas, discúlpame, de sí, contar el mundo. ¿y cómo toma el estudiante de arquitectura, obviamente que ha elegido esa disciplina porque le gusta lo que tiene que ver con su ciencia, ¿no?, con su arte? ¿Cómo toma que le recomienden un texto de narrativa? Bueno, nosotros con Guillermo trabajamos en años diferentes. Yo trabajo en primer año, Guillermo trabaja en tercero. Y, y creo que esto es parte de la pasión docente. Los docentes no podemos quedarnos con algo que nos gustó y no compartirlo. Y nosotros, como nosotros, muchos docentes, cuentan, ¿no? Cuentan lo que vieron, la película que vieron el fin de semana. Y eso va construyendo, creemos nosotros, una especie de abrigo hacia los estudiantes. Algunos los toman más rápido, otros no los tomarán nunca. Pero es un poco el oficio docente, contar lo que a uno le emociona, lo que uno sabe. No hay una estadística de cómo resulta eso. Y hablando del ejercicio docente y del oficio del docente, has participado de un proyecto muy interesante, lo hemos comentado aquí en otra ocasión en los otros libros, esto de permitirles a los alumnos destacar a un docente, no por solamente lo que les han enseñado de su disciplina, sino también por algunos otros valores que les han dejado que a lo largo de nuestra vida después se transforman en cosas inolvidables y esos docentes también en personas inolvidables. Contanos un poco ese proyecto. Sí, el proyecto que tiene que ver con el grupo de investigación que dirige el doctor Luis Porta de la Facultad de Humanidades es un proyecto que ya tiene 2 ejemplares publicados. Tiene que ver con los profesores memorables, aquellos profesores que los estudiantes los destacan porque han impactado en su vida formativa, no solamente
por lo que saben de su asignatura, sino que ha trascendido más allá del conocimiento. Hace más de 20 años que trabajamos en ese grupo de investigación y, bueno, finalmente se fue concretando en una colección que se llama Pasiones, de la que el primer ejemplar está dedicado al arquitecto Roberto Curi y el segundo a la profesora Cristina Piña. Y en ese proyecto, en esta colección, lo que se observa es que estos docentes que los estudiantes han elegido tienen mucho para decir, mucho más allá de los contenidos de su asignatura, y que hay un elemento común, hay un lenguaje común, que es la pasión por la docencia. La pasión por la docencia, el amor por el estudiante y por esto que te decía yo al principio, no poder aguantarse las ganas de contar lo que a uno le atravesó, le impactó. Claro. Ese es más o menos el lenguaje común de los entrevistados. Y cada uno de esos libros son entrevistas a los autores, una especie de recorrido por su trayectoria. Sí, porque en el grupo de investigación que trabajamos con Luis, partimos de la base de que un docente no deja su vida cuando entra al aula. Un docente es la conjunción de vida personal, profesional. Entonces comenzamos siempre por entrevistarlos a los profesores respecto de su vida infantil, de su formación, de quiénes fueron sus maestros memorables, sus profesores memorables. Con lo cual, además, los estudiantes tienen la posibilidad de ver una faceta del profesor un tanto desconocida, que es la vida misma. Y para nosotros, que somos los entrevistadores, siempre decimos con Luis que nunca salimos igual después de una entrevista. En el caso de Roberto Curi, yo lo entrevisté durante casi un año. Y fue realmente una experiencia transformadora respecto de lo que es la docencia. Hay muchos de los espectadores en este momento de los otros libros que lo conocen a Curi, que saben cuál ha sido su desempeño como docente. Para aquellos que no lo han conocido, ¿qué podés decir? ¿Cómo podés sintetizar su vida, su desempeño docente? Te cuento primero una anécdota. Cuando presentamos el libro, el aula magna del complejo estaba repleta de estudiantes. Yo diría que la gran mayoría de ellos nunca lo había visto a Curi. Nosotros hicimos la entrevista en el 2010 y hacía un tiempito que se había jubilado. Creo que estos estudiantes fueron a ver el mito, porque existe un mito en la Facultad de Arquitectura que tiene que ver con Roberto Curi, con su taller, hoy continuado en el taller Roberto Soya. Y ese mito tiene que ver con un hombre absolutamente apasionado. Apasionado por la arquitectura y muy buen arquitecto, pero también apasionado por la música, por la poesía, por los amigos, por la comida con los integrantes de su cátedra, por habilitar al otro en la palabra, al estudiante. Como todos los profesores elegidos por los estudiantes, siempre hay sectores que no están de acuerdo, sobre todo docentes. Uh-huh. Pero es interesante como recordar que esto es una elección de los estudiantes, que nuestra perspectiva son los que más conocen sobre los docentes. Porque los docentes entre sí nos conocemos y somos colegas, pero en realidad en el estar frente a la clase, los que más saben de nosotros son los estudiantes. Por eso respetamos las elecciones que ellos hacen. Y decías recién docentes que han marcado con su ejemplo, con sus enseñanzas. En tu caso, en tu época de formación, ¿cuáles eran esos docentes que te impresionaban, que hoy los recordás todavía y decís, uy, eso que dijo, mirá, lo veo todos los días o me pasa hoy a mí como docente? ¿Qué casos mencionarías?
es interesante ponerlo en un contexto histórico. Yo empecé a estudiar en la postdictadura y eso influye mucho en las vivencias como estudiante. Y de hecho, creo que pasó bastante tiempo hasta que los docentes pudiesen desplegar sus pasiones. Vivíamos todos un estado de bastante autorrepresión en esa época. Pero recuerdo muchísimo, yo ya me había recibido y estaba a cargo del curso de ingreso. Invité al arquitecto Krause a dar una charla. Y mientras Krause hablaba, yo sentía que quería volver a empezar a estudiar de nuevo. Porque en el momento en que yo estudié no estaban dadas todavía las condiciones y Krause era uno de esos docentes, excelente arquitecto además, pero de esos docentes que sobre todo lo que establecían era la promesa por el conocer. Algo que iba a acontecer y te daba como la certeza de que vos ibas a llegar a ese estado de conocimiento en el cual hay mucho placer por el conocer. Creo que Krause era un gran seductor y a mí me gustaría ser así como docente. Y hablando de tu profesión, no podemos dejar de mencionar aquí en Mar del Plata, en cualquier ciudad, pero en Mar del Plata especialmente, ¿no? El patrimonio arquitectónico cultural. Si uno recorre un libro de historia, aquí en otros programas hemos tenido libros con fotografías de la arquitectura de Mar del Plata, y aquellos que por ahí tenemos menos de 50 años, nos encontramos con una ciudad totalmente distinta. Hoy Mar del Plata es muy diferente a la que fue en su fundación, en la primera parte del siglo XX. ¿Qué podemos hacer hoy, en 2017, para preservar lo que nos queda? Yo tengo que aclarar que no es mi campo. Yo básicamente me dedico a la educación, pero obviamente no está fuera la educación de esta problemática. Yo recuerdo cuando vine a vivir a Mar del Plata en el 83, que me llamó la atención, era verano, y me llamó la atención la Mar del Plata que conocí. No había venido nunca a Mar del Plata. Y cómo en marzo se empezaba a destruir y se deshacía, y después en noviembre se empezaba a reconstruir, sobre todo toda la línea de Alem o del puerto. Me llamó la atención, siempre me pareció una ciudad que no lograba reconocerse a sí misma y se estaba siempre como cambiando de cara, ¿no? Cambiando de maquillaje. Yo tengo colegas excelentes como Silvia Roma y Eugenia Millares, que han escrito un libro sobre el patrimonio, y la verdad que cuando uno anda por la ciudad con el libro bajo el brazo encuentra poco de eso. Creo yo que sin una política realmente decidida de preservación del patrimonio, Mar del Plata está siempre reconstruyéndose y siempre como aquella primera impresión que me dio a mí, cambiándose de maquillaje pero sin reconocerse en su identidad. La docencia tiene mucho que ver con eso, pero sin la política de Estado es imposible. Es imposible porque los intereses económicos son absolutamente poderosos y eso se contrarresta con política. En eso estaba pensando, ¿no? El poder económico que obviamente hace la ecuación y dice donde hay una casa es más conveniente y más beneficioso hacer un edificio de departamentos para sacar el rédito. Eso es lo que vemos día a día en Mar del Plata. Sí, la única forma de ordenar y regular es desde el Estado, porque el mercado no se autorregula, al contrario. Cristina, también en la Facultad de Arquitectura obviamente está diseño, la carrera de arquitectura. Ahora está próxima a funcionar una carrera de artes visuales, de comunicación visual, pero también está la carrera de gestión cultural, de la que tenés mucho que ver. ¿Cómo surgió la idea de tener esta carrera y a dónde apunta? Gestión cultural, la tecnicatura, que es semipresencial, surgió de una...
yo diría una actitud visionaria de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Arquitectura, de trabajar juntos respecto de una profesión que, como la mayoría de las profesiones, los idóneos existen antes de que existan las profesiones. Pasó con la arquitectura, con la medicina, con casi todas las profesiones, digamos. Lo que hace la academia es formalizar algo que ya ha sido percibido por la sociedad como una necesidad. Y en ese momento creo que fue muy interesante este trabajo en conjunto porque cada una aportó desde sus saberes. Con lo cual la Tecnicatura en Gestión Cultural es una carrera que tiene una formación humanística y desde la parte artística sostenida desde la Facultad de Arquitectura. Ya hace 2 o 3 años se abrió un ciclo de complementación curricular, que es la licenciatura en Gestión Cultural, que es presencial. Y bueno, ahí, digamos, son 4 materias y materias selectivas donde se pretende, como el nombre lo indica, completar la formación, sobre todo apuntando a la profesionalización del sector, del campo. El gestor cultural, digamos, es todavía un campo en construcción, sobre todo en Latinoamérica, que ha tenido que, digamos, hacerse desde una mirada eurocéntrica. Así comenzó la gestión cultural en Latinoamérica y bueno, y desde ahí poder expresar su propia voz, su propio modo de entender la gestión cultural, que es bien distinta a la mirada, sobre todo española. Y ha encontrado también una respuesta muy grande, porque como vos decís, la gestión cultural se desempeñaba, había mucha gente que Idóneos. trabajaba, claro, pero sin las herramientas necesarias, ¿no? Sí, sí, es así. A veces los estudiantes, yo estoy en una asignatura que se llama práctica profesional, y los estudiantes reclaman la falta de reconocimiento social. Y en realidad eso también ha pasado con todas las profesiones. Es precisamente en la formación de estos profesionales donde también se juega el campo del reconocimiento social. No hay un reconocimiento porque sí. La sociedad reconoce a partir de la idoneidad de los profesionales. No está obligada a reconocer por la simple portación de títulos, sino de la solvencia del ejercicio profesional. Bueno, pero muchas veces hay como un prejuicio, ¿no? Con algunas profesiones que son vistas o tienen un mayor prestigio que otras. Totalmente. Desde lo social, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es la herencia del positivismo. Claro. ¿Y los arquitectos cómo están en eso? Es que hay muchas clases de arquitectos. A eso quería llegar. Sí, sí. No todos los arquitectos están mirando como lo hacen, o la mayoría de los que yo conozco en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde lo social o con una perspectiva social. También hay una mirada de la arquitectura, como vos señalabas hace un ratito, que está puesta en lo económico, básicamente. Sí, sí, por eso digo, la profesión tiene un abanico enorme de ejercicio. Yo, digamos, me dedico casi exclusivamente al ejercicio de la enseñanza. Y tengo la suerte de haber hecho un trabajo de campo en una de las cátedras de la Facultad de Arquitectura, que es la cátedra Soya, la heredera de Roberto Curi, y heredera entre comillas, porque hay una elección del legado. Y realmente creo que la docencia, la enseñanza, que en función de los talleres opcionales que los estudiantes puedan elegir, la enseñanza de la arquitectura también es un campo de batalla para lo que después sucede en las puertas afuera. ¿Y podés trazar un universo, hay algún denominador común de cómo llegan aquellos chicos que eligen la carrera, cómo llegan al primer año? ¿Con qué objetivo, con qué ilusión, con qué aspiración? Acá también hay muchas clases de docentes de primer año. Yo adhiero a la idea de que los estudiantes
son muy buenos. Lo que ocurre es que son buenos en otros saberes, que no son los nuestros. Nosotros somos docentes del siglo pasado, con lo cual nuestro modo de conocer siempre está asociado al sufrimiento, al dolor, al esfuerzo. Los estudiantes que llegan, y en esto me apoyo, no es solo una presunción, me apoyo mucho en un texto de Alessandro Barico que se llama Los bárbaros, ensayo sobre la mutación. Él dice que los jóvenes están acostumbrados a surfear las olas, mientras que nosotros, los que tenemos más de 50, somos buzos, estamos acostumbrados a que el conocimiento se logra en una inmersión dolorosa y profunda hacia el conocimiento. Y nosotros tenemos estudiantes que surfean las olas y que están acostumbrados a ir de un link al otro. Y esto es sumamente valioso. Los docentes tenemos que aprovecharnos de eso. Y en todo caso, como dice Barico, esto es un viaje, la docencia es un viaje, con lo cual uno tiene que saber exactamente qué quiere poner en la valija y qué no está, y qué cosas no está, no va a negociar, qué cosas sí se va a llevar y qué cosas los estudiantes están obligados a compartir en la enseñanza. Pero no se puede llevar todo. Y mucho de ese todo tiene que ver con este modo que para nosotros ha sido el aprendizaje, que no es el de ellos. Y siguiendo con la metáfora, habrá que buscar el equilibrio para estar en la superficie, bucear un poco y surfear un poco las olas también. Totalmente, sí, totalmente. Yo ahora en un ratito empiezo a dar clase, nosotros tenemos unos 600 alumnos. Y es todo un desafío, pero es un desafío convencido que los estudiantes que nos llegan son muy buenos en eso. Esa es su potencialidad, no es la nuestra. Pero bueno, con eso hay que... Barico pone el ejemplo de la muralla china y él dice, en realidad los chinos lo que se inventaron fue un enemigo, porque no estaban dispuestos a exponerse frente a los que querían invadirlos. Y creo que en mucha cosa de desencuentro entre los docentes y los estudiantes está el temor al exponerse de los docentes. Cristina, ha sido un gran gusto que estuvieras en los otros libros. Invitamos a la lectura de Habitares, Los croquis de la palabra. Muchas gracias. No, vos.